Shabbat Shalom a todos, hermanos en la fe, hermanos de Yeshua HaMashiach. Un día más, Zoraida y Ferran os van a compartir sus estudios bíblicos, sus enseñanzas, hoy en esta primera parte de la parashá número 2, la parashá de Noaj. Zoraida. Gracias, cariño. Amados, estamos aquí reunidos porque el Señor nos ha convocado. Esta es una convocatoria del Señor porque el Señor quiere que estemos preparados para los tiempos que vienen. El estudio de la parashá es un estudio cíclico y todos los años empieza desde Génesis 1 y se leen los 5 primeros libros de la Biblia, que es la Torá. Y el Señor ha preparado esos estudios hasta el día de su venida. Entonces es importante porque el Señor, si quiere que esto lo leamos una y otra vez, es porque tiene una importancia, porque no es algo que debamos no considerar como algo que está en el corazón de Dios, sino por lo contrario. El Señor quiere que seamos oidores y hacedores de su palabra. Por tanto, el Señor con la parashá de hoy día es algo muy vigente para el día de hoy, es algo que el Señor quiere que entendamos, que comprendamos, que asimilemos dentro de nuestro corazón, en nuestras vidas, en nuestro comportar, en nuestro actuar, en nuestro hablar. Antes de empezar, quiero hacer una oración y pedirle al Espíritu Santo que esté presente en este tiempo. Padre Santo, en esta noche, en este día de Shabbat, venimos delante de ti y oramos para que sea tu Espíritu Santo, Señor, redarguyendo nuestros corazones, revelándonos tu preciosa palabra, preparándonos, Señor, para los tiempos que se vienen, que se están viviendo y los que vendrán, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de los que están aquí, escuchando tu palabra, preparándose, Señor, queriendo ser como las vírgenes sensatas, Señor, con su lámpara llena de aceite, llena de unción, llena de tu fuego, Señor. Yo bendigo desde ya a cada uno de ellos, Señor, declarando que tu presencia los acompaña y que tú eres su guarda y su retaguarda, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Esta palabra de Noaj, les voy a hacer un pequeño resumen. Lo ideal sería que ustedes puedan leerlos en casa, con la familia, compartirlo. Es una historia muy conocida que hasta la hemos visto en películas. Y habla de un tiempo en el que Dios encontró un hombre y lo vio a él y lo vio a su familia. Y el Señor le reveló sus planes a Noé de lo que iba a hacer y le dio instrucciones específicas en relación a construir un arca. Dios le dijo a Noé que iba a destruir la humanidad, que el Señor se había arrepentido de haber creado la humanidad y que le iba a destruir con un diluvio. Y le dio instrucciones a Noé de construir un arca. Toda esta arca tiene una simbología, tiene una importancia en relación al Mesías. Noé construye el arca. El día que es decretado que iba a llover, nadie más que él, su familia y un grupo de animales subieron al arca, a pesar de que Noé fue pregonero y compartió las buenas nuevas. Solamente ellos entraron al arca. Prácticamente desde que el día que empieza a llover pasan 40 días de lluvia, y desde que empieza la lluvia hasta que salen del arca prácticamente pasó un año que estuvieron en el arca. Cuando Noé y su familia y los animales salen del arca, fue un nuevo comienzo para la humanidad. Todo lo anterior quedó borrado, eliminado, y no hubo más memoria de los que no subieron al arca. Entonces esta historia nos habla de los últimos tiempos. Mateo 24, 36, 39 es una palabra clave que hace mención de estos tiempos. Y dice lo siguiente: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Amén. El Señor nos está llamando a ser como los de la tribu de Isaacar, como dice Primera de Crónicas 12:32, que seamos entendidos en los tiempos y en las señales. Si nosotros entendemos los tiempos de Dios, porque el Señor dice que nadie sabe el día ni la hora, ni aun los ángeles, sino el Padre, pero que el Señor dio señales, el Señor ha dado señales. O sea, nadie sabe el día exacto que el Señor va a venir, pero sí sabemos la estación en la que va a venir, que sabemos que son en las fiestas de otoño, porque las primeras fiestas, que son de primavera, el Señor las celebró todas, y falta que el Señor celebre el segundo grupo de fiestas, que son las de otoño. Entonces el Señor dice que seamos entendidos en sus tiempos y señales, que es la palabra hebrea moed.
Moed significa tiempo señalado para marcar estaciones, fechas. Entonces el Señor trabaja con fechas específicas. El calendario del Señor es perfecto. Y es importante que nosotros entendamos. Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. El plan de salvación del Señor está marcado en los cielos. Hay varios versículos bíblicos que en la palabra el Señor utiliza señales para poder dar instrucciones referente a acontecimientos importantes que iban a suceder. Entonces nosotros no debemos ser ignorantes en las cosas del Señor, porque el Señor que dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, ¿conocimiento de qué? De los tiempos, conocimiento de su palabra, conocimiento de sus fiestas, que no tienen intimidad de conocerlo al Señor mismo. Entonces no seamos como simples, como insensatos, que no conocemos las cosas del Señor, sino por el contrario, esforcémonos por aprender más del Señor, por compartir más tiempo con Él, por parecernos más a Él. Otros versículos importantes en relación a los últimos tiempos que hacen mención a Noé es 2 de Pedro capítulo 3, 5, 7. Que dice: estos burladores ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Amén. Esto quiere decir que lo que aconteció en los tiempos de Noé volverá a acontecer, porque el Señor trabaja con ciclos. Dice que el Señor es sin principio y fin, como un anillo, como un aro. El Señor no tiene principio ni fin. Y así son los tiempos y las estaciones. Cada año vuelve a haber verano, primavera, otoño, invierno. O sea, el Señor trabaja con ciclos. Y esto es importante que nosotros lo entendamos, ¿no? Dice que justamente estos, los burladores, los que no conocieron la palabra del Señor, los que no hicieron caso a las noticias que estaba dando Noé, ellos perecieron porque eran ignorantes de las cosas del Señor. Y no solo que eran ignorantes, sino decidieron voluntariamente no preocuparse, no averiguar más, no cambiar su estilo de vida, no quisieron renunciar a nada. Y no seamos como estas personas que por no renunciar finalmente perecieron. ¿Se acuerdan de la parábola del joven rico que el Señor le dijo: deja todo y sígueme? Y él no fue capaz de renunciar a todo aquello que tenía para seguir al Señor. Entonces esto es muy importante también entender en estos tiempos. Y en lo que está diciendo acá el Señor, que el Señor trabaja con ciclos. O sea, lo que aconteció en Noé, que la humanidad fue destruida por agua, esto va a volver a acontecer, solamente que ya no va a ser con agua, sino va a ser con fuego, como dice la palabra, ¿no? Dice en el versículo 3.7 de 2 de Pedro, dice que guardados para el fuego del día del juicio. O sea, va a volver a haber un día de juicio en el cual el Señor va a separar ovejas de cabritos. En un día del juicio en el cual el Señor, para aquellos que no lo conocieron, que no tuvieron intimidad, la puerta será cerrada. ¿Quién era Noé? El personaje clave de esta historia. Tenemos que entender quién era Noé, porque el Señor nos está llamando a ti, a mí, a Ferran, a ser como Noé. Bueno, Noé era el nombre en sí, con significado de quieto, de reposo, de descanso, y así lo califica Strong también, ¿no? En Génesis 6:8 también se nos relata que Noé halló la gracia ante los ojos de Yahweh. Perfecto. Efectivamente, el nombre de Noé significa quieto. Habla de un tiempo de reposo, un tiempo de descanso, que fue lo que trajo Noé a la tierra. A través del diluvio, a través de lo que el Señor hizo con su vida, vino un nuevo comienzo. Al mismo tiempo dice que halló gracia ante los ojos de Dios. En Génesis 6:9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Muchas veces la palabra justo en la Biblia no significa solamente de ser una persona justa en relación a juicio, sino también a que hemos sido justificados en Yeshua. Dice, nuestra justicia es Yeshua. Entonces, cuando habla de que era un varón justo, ¿cómo podía ser justo si todavía no había aparecido físicamente o de alguna manera el personaje del Mesías? Pero esto está también en la galería de la fe, ¿no? Que muchos no vieron, pero fueron justificados por la fe. Y Noé fue un varón justificado por la fe. Dice que era perfecto en sus generaciones y que con Dios caminó. Esto significa que alguien que camina con Dios, o sea, es su amigo. Noé era amigo de Dios.
Y porque no era amigo de Dios, porque tenía una relación, una intimidad, una amistad, Dios le contaba sus planes. Mira qué hermoso, o sea, Dios nos llama a poder tener esa libertad, esa amistad, esa comunión con Él. Y es más, debería ser diaria, poder tener ese tiempo con el Señor, porque Él nos espera todos los días de nuestra vida. Cada día que Él nos ha regalado es un tiempo para compartir con Él, y Él está esperando eso. Él nos espera, aunque nosotros no nos presentemos al encuentro, Él está esperándonos. No lo defraudemos. Entonces dice que Noé era amigo de Dios y que le contaba sus planes. Pero en la Biblia nos habla de que el Señor no hace nada sin antes avisar. Y eso dice en Amós 3:7. Esto es importante entender qué tipo de personas son las que Dios les cuenta sus planes. ¿Quieres ser de aquellos que Dios le cuenta sus planes? ¿Quieres ser amigo de Dios? Pues sé como Noé. Comparte tiempo con Dios. Dedica tiempo a Dios. No solamente haciendo cosas, sino en tu relación, como María. No seas solamente como Marta, sino como María, que estaba a los pies del Mesías, escuchándolo, sus enseñanzas, compartiendo con él. Entonces dice Amós 3:7, porque no hará nada Yahweh el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas que aún hoy hablan. Y también tenemos, como dice la segunda de Pedro 1, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Amén. Esto quiere decir que el Señor revela sus planes a los profetas que están acá en nuestra Biblia, que ellos siguen hablando el día de hoy, porque su palabra sigue vigente el día de hoy. Hay profetas que el Señor ha levantado en nuestros tiempos y que Dios también les da palabra, les da sueños, les da noticias, las cuales hablan de los tiempos en los que vivimos, ¿no? Que es relacionado a los planes que el Señor va a traer y que acontezcan. Y también nos advierte, por ejemplo, a mí el Señor en Pascua, cuando estábamos viviendo en plena cuarentena, el Señor me decía, prepárense. Es un tiempo para estar preparados. A todos nos cogió de sorpresa la cuarentena. Nadie en su vida pensó vivir una situación así, y la verdad es que no estábamos preparados. Nadie estaba preparado para vivir una situación así, y eso es una señal de los tiempos en los que ya estamos viviendo. Entonces, esta palabra es justo y precisa para que estemos preparados, no como las personas del diluvio que no estuvieron preparados y continuaron sus vidas como si no iba a acontecer nada. Y cuando vino el diluvio, no estuvieron preparados, pero el Señor nos está llamando hoy a estar preparados. Entonces, los profetas, como les digo, tenemos la palabra de Dios que sigue hablando hoy. Tenemos personas que Dios ha levantado como profetas, y luego tenemos toda la palabra. Dice que toda la palabra de Dios es la palabra más profética, que más segura, la palabra profética más segura. Eso quiere decir que la palabra de Dios sigue vigente, que todo lo que dice la palabra de Dios va a acontecer en su tiempo, es verdad, pero va a acontecer. Entonces, tú quieres saber lo que va a acontecer, quieres saber tu futuro, pues lee la palabra de Dios. ¿Quieres saber los planes de Dios para tu vida? Lee la palabra de Dios, que son los planes y los pensamientos de Dios para nuestra vida, son de bien y de paz. Pero no podemos ser ignorantes, porque si somos ignorantes, entonces no sabremos en qué momento entrar en el arca y estar preparados para entrar al arca. Segunda de Pedro 2:5 dice: si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces Noé, otra característica de Noé es que era pregonero de su justicia. Es muy importante leer la palabra de Dios. ¿En qué sentido? De que la Biblia, no toda la información la vamos a encontrar en un solo sitio. Si se dan cuenta, hemos leído varios versículos del Nuevo Testamento que están hablando de Noé. Entonces esto es importante entenderlo, porque en el Nuevo Testamento no es un personaje tan importante que es mencionado varias veces. Entonces el Señor nos llama a ser pregoneros de justicia. ¿Qué significa ser un pregonero de justicia? Significa calzar nuestros pies como el apresto del Evangelio de la paz. Significa no callar, significa hablar de las buenas nuevas, porque dice que el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor quiere que todos seamos salvos, que todos podamos recibir las buenas nuevas. Además, no solamente cuando habla de todos, no solamente se refiere a los vecinos o a las otras personas, sino se refiere también a nuestra familia en primer lugar.
En Génesis 6:22 dice, y Noé así hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Es decir, Noé era obediente. Esto es otra característica de Noé que es importante. Dice que estamos llamados a ser obedientes. Entonces, ¿por qué no era amigo de Dios? Porque era justo, porque creía en el Mesías, porque guardaba los mandamientos, porque era obediente, porque amaba y tenía una pasión por las almas. No se quedó callado e hizo las instrucciones exactas como Dios le dio. Y cuando hablamos de que hizo todo lo que Dios le mandó, es que Dios le dio unas instrucciones exactas para la construcción del arca y él hizo tal cual Dios le mandó a construir el arca. Entonces esto es importante. Muchas veces Dios nos va a llamar a hacer cosas que no entendemos. Noé no entendía, o sea, no entendía un arca. ¿Para qué un arca? Nunca había visto la lluvia. En el momento del diluvio fue la primera vez que llovió en toda la tierra. Nunca antes había habido lluvia. Pero Noé no se lo cuestionó. No le cuestionó a Dios. No le dijo por qué, para qué, qué me estás diciendo. O sea, Noé simplemente hizo lo que el Señor le dijo. Y esto, la palabra, en hebreo hay una palabra que dice Shema, que significa oye y pon por obra. No podemos ser solo oidores, sino tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Y esto es lo que el Señor nos está llamando el día de hoy. Entonces, esto es importante entenderlo porque la palabra de Dios dice que Noé conocía a Dios. ¿Y cómo fue que Noé conoció a Dios? Esto es importante porque tengan en cuenta que en estos tiempos ellos no tenían la palabra por escrito. Entonces, hay algo que, como les digo, la Biblia no les va a decir todo necesariamente exactamente y tampoco no digo que agreguemos a la palabra de Dios, pero hay que escudriñar. Entonces hay un momento en el que hay una genealogía donde te dice en qué momento nació cada persona desde Adán, la genealogía desde Adán, y dicen cuántos años vivió, te dice cuándo le nació su primer hijo y así sucesivamente. Entonces si hacemos esta secuencia desde Adán hasta Noé, el padre de Lamec conoció a todos los descendientes de Adán. Conoció a Set, a Enos, a Cainán, a Mahalalel, a Yared, a Enoc, a Matusalén. Entonces esto significa que Lamec tuvo información directa de lo que aconteció en el jardín del Edén de la boca de Adán. Y esto es importante entenderlo porque esta información Lamec se la transmitió a su hijo Noé. ¿Y esto qué significa? El Señor también nos ha llamado a que nosotros enseñemos a nuestros hijos la palabra de Dios. Y Lamec hizo conforme a este mandamiento de enseñar a su hijo Noé la palabra de Dios. Entonces esto es importante entenderlo porque dice así, ¿no? Que le enseñó todo y fue así como toda la descendencia recibió la Torá por boca de los primeros habitantes del mundo. Entonces hay otra parte que es importante entender también qué hizo Noé. Dice que Dios le dio instrucciones exactas a Noé. O sea, ya sabemos quién era Noé y ahora tenemos que entender qué cosa fue lo que hizo Noé que lo hace como un personaje especial e importante en la palabra de Dios. Y es que Dios le dio a Noé instrucciones exactas de cómo hacer el arca. Eso está en Génesis 6, del 4 al 16. Y Noé fue obediente. La Biblia no precisa exactamente cuánto tiempo duró la construcción del arca, pero unos estudios dicen que fue aproximadamente 100 años, otros unos 120 años. Pero en la palabra de 2 de Pedro 2.5 dice que Noé fue pregonero de justicia. Es decir, todo este tiempo que él estuvo construyendo el arca, que pudo haber sido hasta 100 años, más o menos según los estudios, él no se quedó callado. Él fue un pregonero de justicia, fue un evangelista. Él y toda su casa, no solamente Noé, sino Noé y toda su casa hablaron de las buenas nuevas del Señor. Y aun cuando Dios no le había dado esa instrucción, como sí lo hizo con Jonás, a Jonás sí le dio una instrucción y le dijo, anda a Nínive y predica. Pero Noé no, pero aún así él, por amor a las almas, no se quedó callado. Pero Noé, al saber los planes de Dios, que ya había decidido el fin de todo ser, Noé se llenó de compasión, de misericordia y habló a toda criatura de las buenas nuevas de salvación de su arca. Y esa arca representa a Yeshua. Amén, que es nuestra arca de la salvación. Amén. Bueno, cerramos la primera parte. Cerramos esta primera parte de este estudio bíblico de la Parashá número 2 y nos volvemos a ver en la Parashá número 2, segunda parte, en breve. Os esperamos. Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom.